Bueno, recuerden que en la clase anterior o en la conferencia anterior o en el encuentro anterior estábamos hablando acerca de las ciertas hormonas o ciertos elementos que ayudan en el desarrollo celular a partir de las plantas, considerada la fotosíntesis como un elemento fundamental dentro de cierto metabolismo que tienen las células, en este caso las células vegetales, para poder utilizar la luz y convertirla en energía para que pueda realizar cada una de las acciones y las actividades metabólicas, si cabe el término, repetirlo, que tienen que realizar las plantas. Y ahora vamos a hablar sobre las citoquinas, que son compuestos químicos capaces de estimular el cultivo de tejidos in vitro. Aquí tenemos que en el año 1940 Johannes van Overheim con la leche de coco estimulaba el crecimiento de embriones de planta. En 1956 se aisló la quinetina a partir del ADN de esperma de arenque sometido a autoclave. Todo esto es químicamente o es artificial, ¿no? O sea, se hace a partir de ciertos elementos químicos que permiten ensayar o permitieron ensayar hasta poder aislar en 1963, Miller y Letam aislaron la primera citoquina natural que se llama la centina, ¿no? Que es una hormona que realiza o estimula el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces es importante saber que la citoquina natural es la zeantina. Aquí vemos cómo las auxinas, que ya hablamos en la clase anterior, y las citoquinas estimulan la división y hacen la diferenciación celular. Estos efectos han sido revisados o analizados en estudios in vitro, donde se ha podido notar la totiopotencia celular. Hay también la influencia de auxinas y citoquinas en la formación de órganos. Miren ustedes, aquí estamos teniendo una planta donde vemos elementos como el oxígeno, el dióxido de carbono, tomado desde la raíz y que permiten el crecimiento para convertirlos o para sacarlos a partir de sus hojas, sacarlos convertidos o transformados en otros gases, ¿no? Aquí tenemos que el mar, hay síntesis de citoquina y transporte del xilema, ¿no? Aquí es la biosíntesis, se hace a partir de la raíz, de los embriones y de los frutos. Aquí vemos con las citoquinas que regula la neoformación de órganos o la morfogénesis en cultivos in vitro. Miren, aquí ustedes están viendo la diferenciación de yemas vegetativas denominada caulogénesis, en donde se va haciendo una lenta diferenciación hasta tener arriba vemos la rizogénesis y acabamos un callo, que es un producto intermedio en una neoformación, ¿no? Miren, aquí ya podemos observar claramente, y hasta esto sirve para la vida diaria a las personas que les gustan las plantas, el cultivo de las plantas, de ver la dominancia apical, es decir, hacia arriba, que es controlada por las auxinas y los citoquinas y que genera una hipótesis de la inhibición directa. Es decir, que miren, nosotros cortamos aquí el tallo, ¿no? Hacia donde están o por donde transcurren las auxinas, y inhibimos el crecimiento y permitimos que se crezcan hojas hacia los lados, ¿sí? Para fortalecer la planta, ¿no? Porque si la permitimos que siga creciendo hacia arriba, entonces lo crece de manera longitudinal y no engrosa el tallo, y por lo tanto pienso yo que demora un poco más en dar frutos, ¿no? Todos estos elementos, todo este conocimiento nos permite mejorar ciertos cultivos. Y no se olviden que estamos trabajando con materia viva, ¿no? Y utilizando su metabolismo o utilizando ciertos factores, en este caso de crecimiento, para poder aumentar lo que son los cultivos, ¿no? Entonces aquí tenemos que la dominancia apical, que es esto de aquí, produce una regulación de factores inductores a partir de la auxina y factores represores como la citoquina,
que las citoquinas promueven el crecimiento de las yemas laterales. Es lo que estamos observando aquí, lo que les traté de explicar hace un momento. Uno de los principales determinantes de la forma de la planta es el grado de dominancia apical. Es decir, que si nosotros queremos que la planta sea frondosa, pues nosotros deberemos de cortar este tallo para permitir el crecimiento lateral, ¿no? Aquí vemos cómo se retrasa la senescencia, es decir, el envejecimiento foliar, al estimular la movilización de nutrientes y la síntesis de clorofila. Mire, aquí vemos la aplicación local de citoquina que no permite el crecimiento en esta área. Mire, acá en cambio tenemos las hojas adultas que no sintetizan citoquinas, dependen de las citoquinas sintetizadas por la raíz y hay una senescencia que permite el reciclado de los nutrientes. Aquí ustedes están observando una planta en crecimiento y una planta senescente, es decir, envejecida. Acá volvemos a ver el efecto de las citoquinas sobre el movimiento de aminoácidos en plántulas de pepino y miren ustedes las hojas, las características que toman y cómo hacen, cómo se convierten o cómo se envejecen cuando no son tratadas, ¿no? Aquí está tratada con agua y aquí está tratada con quinetina y aquí no está tratada. Y aquí no es tratada y tratada con quinetina. Miren ustedes aquí la aplicación de la citoquina a cotiledones en 50 milímetros. La distribución de nutrientes se determina mediante autorradiografía y aquí los cotiledones son tratados con citoquina y se convierten en sumideros. Entonces aquí podemos observar claramente el efecto que causa el tratamiento con citoquinas de las hojas, ¿no? Aquí las citoquinas y sus aplicaciones comerciales, que esto es interesante para ustedes porque habría ciertos elementos químicos que, o las citoquinas cuando se aplican, cómo ayudan a el crecimiento de ciertas plantas y por lo tanto la producción de ciertos alimentos, ¿no? Entonces aquí las citoquinas, vamos a explicar que hay una micropropagación de las citoquinas que promueven el rebrote de yemas axilares. Hay una disminución de la dominancia apical que incrementa la ramificación y esto se observa más claramente en los árboles de manzano, en las de clavel y en los rosales. Ojo con esto para las personas que les gusta la planta y ojo con esto para el que les gustan las flores y ojo con esto para las personas que de una u otra manera en algún momento están observando o están siendo parte de la agricultura, ¿no? Entonces, miren ustedes lo interesante que es conocer esto para saber que a partir de estos elementos podemos tener o acelerar el metabolismo de ciertas plantas para poder tener una mayor producción, ¿no? También nos sirven para controlar la forma y el tamaño, en este caso de las manzanas, y son agentes anticancerígenos que son citoquinas aromáticas que inhiben el ciclo celular de nuevos agentes anticancerígenos. Aquí ya la giberlina, que ya todo esto vimos. Aquí tenemos las plantas bianuales de col y la zanahoria en un estado vegetativo. En un estado vegetativo, las rosetas de hojas basales, los días cortos, el estado reproductivo, el alargamiento de los tallos y floración, que se hacen días largos y fríos. Esto ya lo observamos en la clase anterior, ¿no? Aquí vemos ciertos tratamientos que se le dan a las uvas y tras la floración y tras la formación del fruto. Los granos de uva de mayor calibre y hay una mayor separación de las que producen las podredumbres. Estos elementos estimulan el crecimiento de los frutos y pueden promover el desarrollo de frutos partenocárpicos como manzanas, grosellas, pepinos y berenjenas. Aquí estamos observando ya la aplicación práctica de estos elementos, ¿no? Aquí, cómo promueven la germinación a partir de la primera hoja del follaje, el coleoptilo, las giberlinas difunden a la capa de la leurona y una serie de elementos fisiológicos de las plantas, ¿no? Aquí miren ustedes las enzimas hidrolíticas, los solutos del endospermo, para hacer un control de la germinación regulado por el balance de las giberlinas, ¿no?
Aquí tenemos la aplicación comercial de las giberlinas para una variedad de uvas sin semillas. Estas se aplican para estimular la elongación de los pedúnculos de los racimos y con ello se consigue incrementar el tamaño de la baya, ¿no? También se mejora la forma de la manzana de tipo delicious, que es una mezcla de ciertos elementos químicos. También se retrasa la senescencia en cítricos para que estos productos permanezcan más tiempo en el árbol y aumentan el periodo de comercialización. También aumentan la producción de sacarosa de la caña azucarera con la elongación de entrenudos. Incrementa la producción de malta en la estimulación de la germinación. Entonces, miren ustedes, estas son las aplicaciones de las giberlinas en uso comercial. Aquí vemos los inhibidores de la biosíntesis de giberlina que reducen el encamado de cereales en plantas ornamentales para disminuir la longitud de tallos florales. Miren ustedes que a partir del tallo, que es el que conduce o es el que lleva estos elementos básicamente hormonales, es el que se trata de fortalecer el crecimiento de los frutos o el crecimiento de la planta para que sea mucho más robusta y por lo tanto sus frutos sean mucho más grandes o en mayor cantidad, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cuando se inhibe la biosíntesis de gabelina y que para disminuir la longitud de los tallos florales. Y miren aquí ustedes, miren esta planta que es mucho más pequeña, tiene más flores, ¿no? Miren ustedes aquí. Y acá miren ustedes la cantidad de hojas que tiene una planta a partir de la reducción del tallo, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de hormonas que son las brasinoesteroides, que tienen efectos en la aplicación exógena de brasinoesteroides, es decir, que cuáles son los efectos que produce esta aplicación en la planta, ¿no? Estimulan la división y la elongación celular de la luz, regulan la expresión de siloglucano y la ACC sintasa. Estimula la síntesis de etileno, la inhibición del crecimiento de la raíz, la estimulación del gravitropismo, es decir, que no busque hacia más tierra, ¿no? La estimulación de la xilogénesis, la inducción floral y promueve el crecimiento del tubo polínico. Hay un aumento de la resistencia al estrés medioambiental. Entonces, estos brasinoesteroides pueden ser aplicados de manera fuera de la planta para inducir todos estos efectos, ¿no? Las aplicaciones comerciales de los brasinoesteroides es la protección frente a patógenos y el estrés abiótico, al aumento de la biomasa, especialmente en legumbres, cereales y frutos, como por ejemplo el trigo, maíz, tabaco, melón de agua y pepino. Aquí ustedes están observando, miren, que inhibe o disminuye el crecimiento de la raíz, ¿no? Aquí tenemos la protección frente a patógenos. Creo que esta es una planta de tomate. Y aquí se produce un cultivo resistente y otro susceptible. La sintomatología de la enfermedad provocada por el hongo se observa claramente en el cultivar sensible cuando se produce una necrosis, una pérdida de la turgencia que no ha sido tratada con brasinoesteroides, ¿no? Miren ustedes la planta cómo pierde su rigidez o su forma y se inclina o se comienza a a disminuir su crecimiento porque está envejeciendo, ¿no? Acá tenemos otro elemento que interviene en el metabolismo de las plantas a partir de la fotosíntesis, como es el ácido abscísico. Entonces, este de aquí no parece estar implicado en la abscisión. Miren, aquí tenemos una planta de maíz, ¿sí? En donde tenemos ciertos granos de otro color y que se ubican en un crecimiento, está creciendo dentro de la mazorca, ¿no? Entonces, aquí tenemos los efectos fisiológicos de la fotosíntesis, que es el principal regulador del balance hídrico de la planta, controla el desarrollo embrionario. Aquí estamos observando que induce la expresión de genes que aumenta la tolerancia a la desecación. Hay ciertas proteínas como la LEA y la osmotina. Aquí en las hojas, el ABA produce o promueve el cierre de los estomas y la reducción y la transpiración.
Aquí hay transporte de lava vía xilema y en la raíz hay una percepción del estrés hídrico, una síntesis y acumulación de agua, un aumento del LAU y un incremento de la toma de solutos. Aquí se está produciendo un estrés hídrico, ¿no? Miren ustedes cómo la planta, como un ser vivo, traduce ciertos elementos o ciertas actividades metabólicas que van a ser demostradas a partir del crecimiento, el decrecimiento, la forma, la coloración de las plantas, ¿no? El haba promueve el cierre de estomas, es a partir del tejido epidérmico, hay una ausencia y presencia, lo que induce al cierre de estomas y tiene lugar esto de 10 a 3 minutos. Miren aquí estamos observando elementos químicos como el ATP, el calcio, el hidrógeno, que inducen o que ayudan a que haya cierre de estomas, ¿no? Aquí también vemos que el haba controla el desarrollo embrionario de las semillas, produciendo la maduración del embrión y estimula la acumulación de reservas, proteína LEA, y mantiene al embrión maduro en letargo. Todo esto para la producción de ciertos alimentos, y estamos aquí utilizando al maíz de ejemplo, ¿no? Aquí vemos el viviparismo, que es a la par que está manteniéndose la mazorca, está creciendo a partir de estos elementos dentro de la mazorca en sí, ¿no? ¿Quiénes son los que ayudan o cuáles son los elementos que intervienen en la eliminación del lava? Es la lluvia, la luz y las bajas temperaturas a 1 grado centígrado. Por eso es que yo en algún momento les comentaba la importancia de tener, cuando se guardan ciertas semillas, como por ejemplo el maíz, que tienen que también tener un ambiente, un grado de humedad, una ubicación adecuada, porque si no se produce la germinación inadecuada, porque se trata de mantener reservas para alimentar, ¿no? O para poder ser utilizado de muchas formas, especialmente si hablamos del maíz y en los países latinoamericanos, y de la soya en los países de Norteamérica, ¿no? Aquí tenemos el etileno, que su característica es un gas a temperatura y presión ambientales, y sus características peculiares tienen que ver con la capacidad de difundir libremente por los espacios intercelulares y coordinar una respuesta rápida y uniforme en los tejidos. Aquí el etileno, cada uno en los años que se hicieron investigación y lo que descubrieron o lo que pudieron investigar que producía, ¿no? Como la caída de hojas y una triple respuesta, que las naranjas emiten emanaciones que promueven la maduración prematura de las bananas. Miren ustedes lo interesante que es esto, ¿sí? Gana identifica la naturaleza química del etileno y debido a sus efectos sobre el desarrollo de las mismas se la clasificación como una fitohormona. Crocker en el 35, miren, en el año 1935 propuso que el etileno era la hormona vegetal responsable de la maduración de los frutos. En 1959 se hace cromatografía de gases, y aquí es que se puede observar cómo este gas induce a ciertos crecimientos o a la maduración de ciertas plantas, ¿no? O de ciertos frutos. Aquí el cambio del patrón, el crecimiento triple respuesta, donde hay una reducción y elongación del tallo, hay un engrosamiento del hipocotilo, hay un cambio en la orientación de desarrollo y hay un crecimiento horizontal de la planta. El agente responsable de este cambio es el obstáculo o es el etileno. Está una pregunta para generar una investigación. Miren ustedes aquí cómo esto es un gráfico de cómo el etileno induce una triple respuesta, ¿no? Aquí vemos el etileno induciendo la expansión celular lateral. Miren aquí. Aquí la triple respuesta, que ha permitido identificar los elementos implicados en la ruta de transducción de las señales del etileno. Esto para la reproducción celular. Miren ustedes aquí lo interesante que es ver estos gráficos, y para ver cómo estas hormonas o estos elementos ayudan o inducen al crecimiento. Podría ser anormal cuando son aplicados de manera externa para hacer investigación, ¿no?
especialmente para poder ser usado industrialmente para aumentar la producción, ¿no? Aquí estamos observando la biosíntesis del etileno, que es en cualquier tejido, hay una abscisión, una senescencia y maduración de frutos. Hay heridas y diversos tipos de estrés. Aquí vemos el etileno y la maduración de los frutos, que la maduración se define como el conjunto de cambios externos de sabor y de textura que un fruto experimenta cuando completa su crecimiento. Por eso es importante que la fruta sea madurada en su planta y que no se saque o que no se madure fuera de la planta, porque hay que agregar ciertos elementos para lograr un color y un sabor óptimos, adecuados, ¿no? Ahora se han creado muchos elementos químicos a partir de estas hormonas o de estos elementos que aceleran la maduración, el crecimiento, todo, porque hay necesidad de aumentar la producción, ¿no? Aquí tenemos los frutos climatéricos, que a partir del climaterio, que es parte de la respiración celular y de la planta, el etileno, que es un autocatalítico, es decir, que produce un feedback positivo, es decir, una retroalimentación cuando hay alteraciones en ciertos momentos ambientales que inducen a que haya cambios de temperatura y que se produzca el envejecimiento. Ustedes sí ven que cuando hay mucha agua o mucho sol, lo que se produce en las plantas, ¿no? Entonces, esto tratamos o se trata de que la planta sola pueda producir una retroalimentación a partir de estos elementos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ciertas plantas que ustedes sí las han visto, creo que sí las han visto, por ejemplo, la manzana, el tomate, el aguacate, el plátano, que cuando tiene mucha agua o mucho sol o se seca muy rápido, la planta se le observa claramente su muerte o su senescencia o su cambio de color en las hojas, ¿no? Y acá tenemos los no climatéricos, que por ejemplo la cereza, la calabaza, la uva, el pomelo, la piña, el limón, la naranja, la mandarina y la fresa, ¿no? Aquí el etileno interviene en los frutos climatéricos inmaduros para acelerar el comienzo del climaterio, y el etileno como autocatalítico, es decir, en los dos momentos el etileno funciona como un acelerante de estos frutos, lo que les estaba comentando, ¿no? Que se puede aplicar de manera externa, pero también se puede inducir a un feedback, o sea, que la planta mismo comience a producir nuevamente, ¿no? Aquí vemos los frutos no climatéricos inmaduros, que la magnitud del climaterio depende del etileno y no hay una producción endógena del etileno, por lo tanto no se acelera la maduración, ¿no? Esto es las diferencias para ciertas plantas. Miren que esto es extremadamente interesante. Aquí vemos de los tomates transgénicos que codifican un gen y que tiene que ver con la ACC sintetasa A sentido, ¿no? Estos frutos se recolectaron en 3 semanas después del inicio de la maduración y se mantuvieron durante 3 semanas a temperatura ambiente. No se olviden que estos son transgénicos y que por lo tanto es muy dudosa su uso, porque induce a cierto crecimiento o aceleración de ciertos problemas, especialmente tumorales, ¿no? Porque miren aquí ustedes cómo se mantienen estos tomates durante mucho tiempo, ¿no? Miren, después de la recolección, en el centro tenemos, a la derecha tenemos frutos de tomate tratados, en el centro tenemos frutos de tomate de 8 días sin tratar, y a la izquierda tenemos frutos de tomate tratados, o sea que se mantienen casi igual, como que no pasará el tiempo, ¿no? Entonces, esto tenemos que observar mucho, e incluso eso es la obligación a partir de la FDA, que es la agencia reguladora que controla la calidad de los productos alimenticios, que el uso de transgénicos no es adecuado y por lo tanto en los empaquetamientos, en las ventas se pone libre de transgénicos,
y la recomendación es no consumir alimentos transgénicos, ¿no? Pero sin embargo, la necesidad de alimentación del mundo y la industria también hace que que haya que alimentar a mucha gente, por lo tanto hay que acelerar el crecimiento y la maduración de ciertos frutos, ¿no? El etileno acelera la senescencia de hojas y flores. Miren ustedes aquí el control y aquí a los 14 días, ¿sí? Miren, aquí está, a la derecha tenemos flores de clavel tratadas durante 6 horas con 200, bueno, es la cantidad de etileno, y a la izquierda las flores no tratadas. Es decir, para que se conserven, ¿sí? Para que se conserven y para que puedan ser mantenidas en todo su esplendor, ¿no? Aquí vemos el etileno y la abscisión, es decir, que el corte para poder, aquí se separa, miren ustedes, aquí la usina proviene de la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión. Aquí tenemos el etileno, reduce el transporte de usina y promueve la senescencia y la abscisión foliar. Aquí tenemos en cambio la fase de abscisión, que es la separación, el amarillamiento. Todos hemos observado, especialmente en las hojas de las palmas, de las papayas, esta caída de estas hojas de esta manera, ¿no? Y aquí vemos que esto se utiliza para esta abscisión y el uso del etileno para la recolección mecánica de frutos como la cereza, las zarzamoras y las uvas, ¿no? Aquí vemos que el etileno induce la pinastia, que es el encharcamiento o anoxia que provoca la curvatura de las hojas, ¿no? Miren aquí cómo está una planta prácticamente torcida. Aquí no vamos a hacer este experimento, no lo vamos a explicar, pero aquí vemos que hay ciertos tipos de receptores, de fotorreceptores en las plantas, como los fotorreceptores de luz azul, que se llaman criptocromos, la fototropina y el fotorreceptor basado en carotenoides, las zeaxantinas, ¿no? Y aquí tenemos los fotorreceptores de luz roja, que tenemos a los fitocromos. Aquí vemos los fitocromos que ocurre, por ejemplo, cuando la semilla de lechuga se somete a un flash de luz roja y es seguido a un flash de luz roja lejana o viceversa. Cómo crece y cómo se desarrolla, ¿no? Aquí vemos la interpretación de los resultados. Aquí vemos la estructura química de un fitocromo, que no vamos a estarlo detallando. Y aquí vemos el fitocromo y la habitación del sombrado, que sí tiene que ver con el tema nuestro, que es la fotosíntesis. Miren ustedes aquí, cuando una planta se mantiene con una luz incidencia, una luz roja, miren ustedes aquí cómo la planta, cómo crece, miren su raíz y miren las hojas grandes y el tallo fuerte. Y acá en cambio una planta sombreada con luz transmitida, miren ustedes solamente al observar el dibujo como la una es más fuerte, se ve mucho más robusta, más saludable, y la otra se ve un poco débil, ¿no? Entonces aquí está la percepción de las plantas vecinas y la habitación de sombreado en plantas de sol. Lo que sucede cuando se evita el sombreado en las plantas que son básicamente de sol, ¿no? Aquí vemos los fitocromos y la medida del tiempo, que tiene que ver con los relojes biológicos y ritmos circadianos. Esto también sucede en el hombre, ¿sí? Que el ritmo circadiano tiene que ver con todas las actividades metabólicas que se realizan tanto en las plantas como en los seres humanos. Y en las plantas se puede observar, por ejemplo, esas plantas que cierran sus hojas cuando no hay sol, o que la flor solamente se abre cuando inicia el día, entonces la flor se abre, y cuando ya va siendo la tarde, pues se cierran las flores y no hay flor. Y no es que se ha caído, no es que ya no existe, no, ella está ahí, pero simplemente basa su actividad metabólica en relación al sol, ¿no? Esto tiene que ver con los relojes biológicos y los ritmos circadianos. Esto se aplica muchísimo, muchísimo en ciertos medicamentos para aplicarlos o para darlos o para tratar a las personas
de acuerdo a los ritmos circadianos, ¿no? Que tiene que ver con el metabolismo relacionado a la actividad que tiene el organismo, en este caso las plantas, en relación a la luz, al día y a la noche, ¿no? Aquí entonces el proceso que oscilan de día es la apertura, es decir, el cierre de estomas, y la síntesis de enzimas fotosintéticas que responden, esta actividad responde a factores externos. Si se eliminan los factores externos, ocurrirán estos procesos. Hay una cámara de cultivo en condiciones controladas, pero para hacer ciertas... que la planta siga teniendo actividad. Y, por ejemplo, les comento que en este tiempo, algunos que son de la zona de Tosagua, por esa parte de ahí donde hay mucho cultivo de pitahaya, ustedes se han de haber dado cuenta, si viajan de noche, que para que la pitahaya se cultive o que dé el fruto, tienen que mantenerla con luz. Entonces, miren cómo eso trae ciertas alteraciones al ecosistema o de manera general a la vida, porque es verdad que la pitahaya es un cultivo que da mucho o que rinde mucho económicamente porque está haciendo de exportación. Sin embargo, vuelvo a repetir que para que la pitahaya crezca y se produzca, necesita mantenerla con luz. Esa luz altera, en cambio, a otros elementos de la naturaleza, como las abejas, que ya no van a traer el néctar o a tomar el polen de las plantas, porque la luz, en cambio, a ellas no, la luz artificial a ellas no les permite llegar o identificar dónde está la flor para tomar el polen. Entonces, todo el sector que esté sembrado de pitahaya, las abejas, que son las polinizadoras del mundo y las que permiten la vida realmente de todos los seres humanos y no solamente de las plantas, pues se alejan en un radio de acción bastante considerable y por lo tanto no hay polinización y por lo tanto hay alteración de ese ecosistema. Entonces, miren ustedes como una situación de esta que a veces nosotros no la valoramos o no la analizamos en su contexto porque no es el tema, no es el momento, no hay la oportunidad. Entonces, la importancia que tiene en el equilibrio de lo que es la vida, tanto para los seres humanos, para las plantas, para los animales y en sí de todo el ecosistema, ¿no? Entonces, por eso yo les pido que ustedes observen cada una de las cosas cuando tienen oportunidad, cada uno de los fenómenos que se presentan en su entorno, cerca de ustedes, o que les comenten, pongan atención porque todo tiene que ver con la vida, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí los relojes biológicos y los ritmos circadianos que me ha permitido, en este caso, comentarles algo acerca de ciertas... miren ustedes aquí esta imagen bastante interesante, muy, muy interesante, de una persona donde le está creciendo una planta en la noche, ¿no? Esta proteína es denominada Floverin el 4, es necesaria para ajustar el reloj biológico en las 24 horas de un ritmo circadiano. Por eso las personas que viven en los polos o las personas que viven en lugares en donde el día dura más de 12 horas o la noche dura más de 12 horas, pues no hay crecimiento de plantas, no hay una actividad metabólica adecuada, sino que se encuentra dormida, latente, y no hay una producción de ciertos especialmente alimentos. Entonces, miren ustedes que a partir de eso también otra reflexión que hay que hacer, que es que nosotros en el Ecuador tenemos los 4 climas. Es una maravilla biológicamente, naturalmente, para la vida. Es una maravilla los climas del Ecuador. Entonces, a valorar eso que tenemos, ¿no? Entonces aquí esta proteína se ha demostrado que tiene 2 funciones en el ciclo circadiano y es necesario para iniciar el reloj al inicio de la noche y para la persistencia de las oscilaciones.
Aquí vemos que la ilustración muestra una planta que tiene problemas para dormir. La planta no puede detectar el anochecer por presentar una mutación que inactiva esta proteína. Miren ustedes, aquí está la planta. Si le ven los ojitos que tratan de graficar aquí, que no puede dormir, y es una planta que está acostada aquí, ¿no? Miren ustedes, está acostada en una cama, está con los ojos abiertos, no puede dormir. Y eso que ya es de noche, ¿no? Porque se necesita esta proteína denominada Early para ajustar el reloj biológico, ¿no? Aquí hay una floración no sincronizada por ausencia de polinizadores. Miren ustedes, ausencia de polinizadores a partir del fotoperiodismo, una duración relativa en periodos de luz y oscuridad. Hay factores determinantes de muchos procesos fisiológicos como la floración, la germinación, la ruptura, el letargo y las yemas. ¿Cómo se descubrió que las plantas detectan las estaciones? Gardner y Allard determinaron qué factores afectan la floración. Y vemos aquí que la temperatura, la humedad, la nutrición mineral, la luz y los días cortos que disminuyen la floración. Por eso es que en el que nosotros llamamos invierno, donde llueve, que los días son más cortos porque anochece más temprano, pues es mucha abundancia de hojas, pero las flores casi no hay mucho. Tiene que haber la luz para que pueda haber floración, ¿no? Pero esto en nosotros casi no es perceptible porque nosotros tenemos, aunque llueva, nosotros tenemos días de luz. Esto más hablan es lo describen, es en países nórdicos donde el invierno es totalmente frío y casi no hay luz solar, ¿no? Aquí tenemos plantas del día corto y plantas del día largo. Miren la espinaca, el guisante. Y aquí tenemos las plantas de día corto como los crisantemos. Y las plantas neutras como el pepino y el tomate, que son insensibles al fotoperiodo. Miren ustedes aquí que miden las plantas en la duración del día y la noche. Miren ustedes aquí, fotoperiodo crítico. Miren ustedes, efecto de la interrupción nocturna, identificación del fotorreceptor. Esto es otra elemento del metabolismo de las plantas que los floricultores lo consideran mucho para poder poner ciertos elementos para estimular la producción de flores, ¿no? Miren aquí ustedes el fotoperiodismo, un factor determinante en el tiempo de floración, y la vernalización, efecto de las bajas temperaturas sobre la floración. En los grandes países que tienen esos inviernos muy fríos, por lo general hacen ciertos invernaderos en donde tratan de mantener la temperatura adecuada para, a pesar del invierno y de las heladas muy fuertes, mantener la producción, porque necesitan alimentar, porque necesitan proveer a los seres humanos de las plantas como alimento, ¿no? Aquí vemos el control hormonal de la floración, que este es un órgano que percibe el fotoperiodo a partir de las hojas. Esta señal percibe hojas y la respuesta dada por el meristemo, miren ustedes aquí, y la transmisión del estímulo floral, florígeno, cuando se hacen los injertos. Las plantas responden a una gran variedad de estímulos, siendo organismos colectores de luz. ¿Cuál es la señal ambiental que hace que la parte aérea de una plántula crezca verticalmente cuando la plántula está completamente enterrada? Aquí hay producto de la gravedad de la Tierra que se produce una hipótesis que dice que el desplazamiento de estas lostitos, que son plastos especializados, ayudan al crecimiento de esta planta a pesar de que sea aérea, ¿no? Los mutantes de la arabidopsis y tabaco sin estatolitos que perciben también la gravedad, ¿no? Miren ustedes aquí cómo está creciendo. Hay estímulos mecánicos como la morfología de la planta que crece a partir del viento. El viento, desde que era pequeño este árbol, recuerden que ya lo vimos, ya lo observamos en alguna imagen, este árbol creció a partir del viento y el viento le obligó sus ramas a tenerla hacia un costado, ¿no? Y la trigmonomorfogénesis, que son cambios de forma promovidos por estímulos mecánicos. En especial hay plantas que son muy sensibles al estrés mecánico. Por ejemplo, si se toca las plantas 2 veces al día, el tamaño puede aumentar al control y también hay cambios en propiedad y de la pared.
Por eso es que hay plantas que dicen que usted la toca, les habla, esas plantas también pueden estimularse su crecimiento, ¿no? A partir de estos estímulos mecánicos. Esos son mitos que habría que probarse, ¿no? Pero en sí hay estos cambios que sí se promueven por estos estímulos mecánicos, también de ciertos roces o ciertos contactos con otras plantas, y más aún del ser humano que tiene sensibilidad a partir de la yema de los dedos, puede transmitir, porque no se olviden que son seres vivos, ¿sí? Y entonces pueden percibir ciertos estímulos, no como otro ser humano, pero sí como un elemento vivo, ¿no? Aquí hay plantas sensibles al tacto. Esta de aquí le dicen no sé, ustedes la conocen, es una planta muy silvestre, esta que se llama Utimuladet, que se cierra cuando se la toca, se cierran sus hojitas, ¿no? Hay unas plantas sensibles al tacto denominadas treparadas, que son zarcillos que se enrollan alrededor de un tutor o soporte. Hay un movimiento de exploración autónomo que describe un elipse. Hay tigmotropismo, que es un crecimiento direccional en respuesta al tacto. Esta la están poniendo de ejemplo, y esta la pueden encontrar ustedes es muy silvestre, ¿no? Para que puedan hacer el ejemplo. Aquí hay eso, lo hacen este cierre o este enrollamiento, lo hacen con rápidos movimientos, ¿no? Los folios se cierran y el peciolo desciende. Hay mecanismos de defensa como aspecto de una planta marchita, como esta que estamos viendo aquí arriba. Estas respuestas es a partir de un potencial de acción a zonas no estimuladas. Miren ustedes aquí una planta sometida a un estrés ambiental, ¿sí? Como por ejemplo una inundación o la sequía, un estrés salino o temperaturas extremas. Miren ustedes aquí cómo se hace cada uno de los cambios químicos y de los cambios fisiológicos para poder sobrevivir, ¿no? Al estrés ambiental. Por eso es tan importante, chicos, ahora revisar el tema del cambio climático. En todo lo que es vida tiene que ver el cambio climático, ¿no? Y las plantas son parte importante de este cambio climático que nos permite a los seres humanos tener vida, ¿sí? Porque si hay mucha agua, si hay mucho sol, si hay sequía, si hay inundación, si hay ese problema que hubo en Quito, imagínense ustedes lo que nos puede pasar como humanidad, ¿no? Las plantas se defienden del ataque de los patógenos y de los herbívoros. Las plantas no viven aisladas, interactúan con otras especies. Por ejemplo, aquí estamos viendo de manera beneficiosa algo que les pareció interesante a ustedes, que es el tema de los hongos. Y aquí tenemos que a partir de estos conjuntos o estas vivencias comunitarias con los hongos micorrízicos, este es un beneficio que las plantas tienen para defenderse de ciertos patógenos y ciertos herbívoros, ¿no? También hay bacterias que promueven el crecimiento, insectos polinizadores como lo que les estaba contando de las abejas, ¿sí? Que las abejas le ayudan a sobrevivir, a vivir, a la expansión de las especies, y que nosotros debemos de cuidar que haya abejas en el mundo para que haya producción de plantas y de alimentos, ¿no? Por ejemplo, en cambio hay elementos o actores perjudiciales, como por ejemplo los animales herbívoros, los hongos, otro tipo de hongos, no los micorrízicos, sino otros tipos de hongos, las bacterias, los virus. Miren los virus en 45%, más que incluso que los animales, ¿no? Y los viroides en un 100%, porque son moléculas de ARN desnudo que se encuentran en las plantas. Ellos no necesitan mucho para poder sobrevivir, y sin embargo perjudican a la planta, ¿no? Aquí están las defensas frente a herbívoros, que por ejemplo tienen ciertas plantas como
defensas físicas, por ejemplo, púas, espinas, para que no puedan ser depredadas por ciertos herbívoros, ¿no? Y las químicas, por ejemplo, hay ciertas plantas, tienen sustancias amargas, tienen aminoácidos inusuales, sustancias tóxicas como el cianuro y sustancias volátiles como los terpenos. Miren ustedes, aquí estamos observando ciertos gusanos o ciertos elementos que tratan de tener, o sea, tratan de comerse prácticamente la planta, y ahora en invierno nosotros lo vemos muchísimo, ¿no? Hay también ciertos elementos volátiles que atraen a los predadores y es un sistema temprano de alarma a plantas no infectadas, ¿no? Entonces, miren ustedes como esto ahora se ve muchísimo en ciertas plantas muy delicadas, como por ejemplo ciertas hojas de ciertas plantas que son prácticamente devoradas por ciertos gusanos, y también ciertos elementos como por ejemplo las mariposas que van y dejan sus huevos y para que puedan ser depredados, ¿no? O también, pero en este caso, estos están ayudando para que la planta no pueda ser infectada o no pueda ser comida o no pueda ser agredida por ciertos herbívoros, ¿no? Miren ustedes, aquí vemos, es la cistemina, que son inhibidores de proteasa que inducen a la producción de un factor que transporta floema para evitar el daño a la planta, ¿no? Y miren ustedes, esto lo vemos siempre, ¿no? Esto lo observamos muy fácil, ¿sí? Y esto se usa para justamente evitar este daño a las plantas, especialmente la hoja de tabaco. Hay un ácido jasmónico que su biosíntesis empieza a partir del ácido linoleico, el cual sufre varias etapas. El daño mecánico y la cistemina activan a la enzima lipasa de la célula receptora, lo que provoca la liberación del linoleico y que es más volátil que el ácido jasmónico. Aquí hay la descripción de la defensa frente a patógenos que se produce a partir de las barreras defensivas como la piel de las plantas, el ataque químico, que es matar o impedir la dispersión del patógeno, el reconocimiento del patógeno. Miren ustedes que tal vez ustedes no sé si ya en algún momento han revisado lo que es inmunología y pueden observar que estos elementos hay símiles en los organismos de los humanos que ayudan o que nos permiten defendernos frente a ciertos patógenos cuando nosotros reconocemos esos patógenos. Nosotros tenemos elementos que nos permiten, cuando un patógeno ingresa, reconocerlo y tener o crear una línea de defensa para que el próximo ingreso o para que nuestros elementos blancos que hacen la línea de defensa pues puedan salir a atacar, y la próxima vez ya nosotros tenemos preparado, tenemos registrado cuáles serían los elementos con los que vamos a atacar a ese intruso. Entonces sucede lo mismo en las plantas, miren ustedes. Y aquí tenemos el resultado, depende de los genotipos de ambos. Esto quiere decir que si ya se ha registrado que si ese gen está ahí para resistir ante ese ataque del patógeno, pues entonces aquí tenemos que no habrá enfermedad o habrá enfermedad dependiendo del genotipo, ¿no? Entonces una planta susceptible, un patógeno muy virulento, y hay una interacción compatible y se produce la enfermedad. Hay una planta resistente, un patógeno avirulento y la interacción es incompatible, por lo tanto no hay enfermedad. Aquí en la acción del gen-gen, y aquí ataques a patógenos y la respuesta general con elicitores, oligosacarinas, que están dando respuesta a partir de las fitoalexinas, de la proteína PR, que son antimicrobianas, el incremento de especies activas del oxígeno
y hay una respuesta específica que es la que controla la resistencia de un reducido grupo de patógenos, ¿no? Y aquí se hace un sellado de células infectadas por una síntesis de lignina. Hay una muerte celular programada de las células infectadas para evitar la dispersión del patógeno, y hay una síntesis de salicílico, que es una resistencia sistémica adquirida en tejidos no infectados, una síntesis de fitoalexina y proteínas PR. Aquí está un gráfico de elementos químicos que hacen la resistencia sistémica adquirida y producen una inmunidad más la resistencia al estrés, ¿no? Y hasta aquí voy a compartir esto, voy a